Eran las 10:27 de la noche del 10 de septiembre de 2025 en Lyon, Francia, cuando miles de seguidores esperaban conectarse al streaming nocturno de TikTok que ya se había vuelto rutina. Una voz cálida y esperanzadora solía emerger de la pantalla, hablando en árabe sobre la fe, la esperanza y el amor de Dios. Pero esa noche, la transmisión terminaría de una manera que nadie podía imaginar. Azur Sarnaya tenía 45 años, pero su rostro reflejaba la sabiduría de alguien que había vivido mucho más. Nacido en 1979 en Ankaba, un distrito caldeo católico asirio de Erbil, Irak, Azur pertenecía a la comunidad asirio-caldea de Lyon. Su cuerpo estaba confinado a una silla de ruedas debido a su discapacidad, pero su espíritu era inquebrantable. En 2014, cuando las fuerzas del Estado Islámico avanzaron como una tormenta oscura sobre su tierra natal, Azur tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Como tantos otros cristianos, tuvo que abandonar todo: su hogar, sus recuerdos, su pasado. Francia le ofreció lo que su país ya no podía garantizarle: la oportunidad de vivir sin miedo por su fe. Durante más de una década, Azur y su hermana encontraron refugio en un edificio modesto de Lyon. Los vecinos lo conocían como un hombre silencioso pero amable. Era una persona vulnerable que no caminaba y nunca causó problemas, recordarían más tarde. Pero lo que muchos no sabían era que detrás de esa aparente tranquilidad, Azur había encontrado una misión que le devolvería el sentido a su existencia. Cada noche, cuando el mundo se calmaba y las calles de Lyon se sumían en el silencio, Azur encendía su teléfono y se conectaba con una audiencia que crecía día tras día. Su canal de TikTok se había convertido en un faro de esperanza para cristianos de habla árabe en todo el mundo. Desde su silla de ruedas, compartía testimonios de fe, reflexiones bíblicas y palabras de aliento. Era una persona muy amable, discreta, profundamente creyente, que gustaba de hablar sobre la fe cristiana, recordaría George Chamon Isaac, presidente de la Asociación Asirio-Caldea de Lyon. Pero el camino de Azur no era fácil. Sus contenidos eran frecuentemente bloqueados o suspendidos debido a denuncias masivas. En marzo de 2025, había compartido públicamente su frustración. Usuarios musulmanes reportaban sistemáticamente sus videos sobre la fe cristiana, intentando silenciar su voz. Más preocupante aún, Azur había relatado que había sido agredido físicamente por musulmanes debido a su testimonio cristiano. A pesar de las adversidades, continuó. Para él, cada streaming era más que una simple transmisión. Era un acto de resistencia pacífica, una declaración de que la luz no puede ser extinguida por la oscuridad. El 10 de septiembre comenzó como cualquier otra noche. Azur preparó su equipo, revisó los comentarios de sus seguidores y se dispuso a compartir otro mensaje de esperanza. Su hermana estaba en casa, como siempre, brindándole el apoyo silencioso que había sido su fortaleza durante tantos años. A las 10:30 de la noche, Azur comenzó su transmisión en vivo. Sus palabras fluían con la pasión de siempre, hablando sobre la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles. Del otro lado de la pantalla, amigos y seguidores lo escuchaban con atención, muchos encontrando en sus palabras el consuelo que necesitaban para enfrentar sus propias batallas. Pero alguien más lo estaba observando esa noche. Alguien que había estado esperando el momento perfecto. Cuando Azur terminó su transmisión y se dirigía hacia su edificio, una figura vestida de negro y encapuchada emergió de las sombras. El atacante lo había estado esperando, conocía sus movimientos, sabía exactamente cuándo y dónde encontrarlo. El ataque fue brutal. El cuchillo se clavó en su cuello, silenciando para siempre la voz que había llevado esperanza a tantos corazones. Los amigos que seguían conectados a la plataforma fueron los primeros en notar que algo terrible había ocurrido, alertando inmediatamente a los servicios de emergencia. Cuando su hermana llegó al lugar, la escena que encontró quedará grabada para siempre en su memoria. Cuando llegué, ya estaba muerto. Estaba en el suelo. Había mucha gente, la policía, los bomberos. Relataría más tarde a RMCBFM Lyon, con la voz quebrada por el dolor. La noticia de su asesinato se extendió como ondas en el agua, llegando primero a su comunidad en Lyon, luego a Francia,
y finalmente al mundo entero. La Iglesia local y asociaciones católicas han exigido claridad en la investigación. Las organizaciones católicas expresaron su consternación y preocupación. Sos Chrétiens d'Orient, una organización que conocía bien la historia de Assur, emitió una declaración que resonó en el corazón de muchos. Es inimaginable que un cristiano que huyó de la persecución sea asesinado en Francia. Oeuvre d'Orient condenó con la mayor firmeza el asesinato de un cristiano iraquí vulnerable, subrayando que es esencial que los cristianos de Oriente Medio puedan dar testimonio de su fe con seguridad y vivir con dignidad. En las redes sociales, los tributos comenzaron a fluir. Un primo de Assur escribió en Facebook: predicaba en vivo cuando su vida fue arrebatada trágicamente, añadiendo que su fe siempre será una inspiración. Para muchos, Assur se había convertido en un mártir moderno, alguien que había dado su vida por mantenerse fiel a sus convicciones. El influencer Lyonès Berline rindió homenaje destacando la marcada presencia de Assur en redes sociales, donde compartía sobre todo su fe católica, sugiriendo que esa fue precisamente la razón de su asesinato. Descanse en paz, Señor, escribió, palabras que fueron compartidas por miles. El asesinato de Assur no ocurrió en el vacío. Francia había experimentado un aumento alarmante de actos anticristianos. Entre enero y junio de 2025, se registraron 401 actos anticristianos, un aumento del 13% comparado con el mismo periodo del año anterior. Solo 2 días antes del asesinato de Assur, una estatua de la Virgen con el Niño había sido incendiada intencionalmente durante la misa en la Basílica de Notre-Dame de Bonsecours en Guingamp. El ministro del Interior Bruno Retailleau había pedido a los prefectos reforzar la protección de los lugares de culto cristianos, pero para Assur, la protección llegó demasiado tarde. Aunque la investigación continúa en manos de la División de Crimen Organizado y Especializado de Lyon, y las autoridades no han determinado definitivamente los motivos del crimen, la vida de Assur Sarnaya ya había dejado una marca imborrable. Su historia es la de millones de refugiados que buscan una segunda oportunidad en tierras extranjeras. Es la historia de la perseverancia frente a la adversidad, del valor de mantener las convicciones incluso cuando el mundo parece conspirar en su contra. Es la historia de un hombre en silla de ruedas que encontró en la tecnología una manera de trascender sus limitaciones físicas y alcanzar corazones en todo el mundo. Pero sobre todo, es la historia de alguien que se negó a ser silenciado, que eligió hablar de esperanza cuando la desesperanza parecía más fácil, que decidió compartir luz cuando la oscuridad amenazaba con consumirlo. En un mundo donde el odio parece ganar terreno cada día, donde las diferencias religiosas y culturales se convierten en excusas para la violencia, la historia de Assur Sarnaya nos recuerda que el verdadero heroísmo no siempre lleva capa ni tiene superpoderes. A veces, el heroísmo es tan simple como encender una cámara cada noche y decidir hablar de amor cuando todo invita al odio. Su última transmisión terminó abruptamente, pero su mensaje continúa resonando en los corazones de quienes lo conocieron. En una época donde la intolerancia parece crecer, Assur nos dejó un ejemplo de dignidad, perseverancia y fe inquebrantable. Su silla de ruedas nunca limitó su capacidad de tocar vidas. Su muerte no silenciará su mensaje, y su historia nos recuerda que, en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre habrá voces que se alzarán para hablar de esperanza. La fe no conoce barreras ni fronteras, solía decir Assur en sus transmisiones. Tenía razón. Ni siquiera la muerte pudo crear una barrera para el legado que dejó atrás.